Estimado estudiante, en este módulo estudiaremos las formas y medios de pago utilizados en el intercambio comercial internacional. Soy Ignacio Masa, director de Comercio Exterior de la Territorial Norte de Banco Sabadell. Entonces, es el único medio de pago existente que ofrece estas tres cosas. No se tienen por qué utilizar las tres, pero para una de las partes, si fuera necesario, podría tener acceso a estas tres características del medio de pago. Lo que supone un crédito documentario y precisamente lo que diferencia a otros medios de pago es que da un equilibrio muy importante a ambas partes en la transacción comercial, tanto al comprador como al vendedor. Al vendedor le da la seguridad, le da la garantía que si una vez recibido el crédito documentario cumple con los plazos establecidos dentro de él y con las condiciones, es decir, con los documentos que están indicados en él, él tiene la seguridad de que lo que recibe es una garantía bancaria. Ya no una garantía de la otra parte de la transacción comercial, que también, pero el añadido fundamental es que recibe una garantía bancaria. Por otro lado, para el comprador, lo que le aporta es la seguridad de que va a pagar única y exclusivamente si la otra parte ha cumplido con los requisitos indicados en el crédito documentario. Es decir, que va a recibir una documentación tal y como él ha pedido, que es necesaria para conseguir retirar la mercancía y tener acceso a esa mercancía. Dentro, insisto, dentro de los plazos marcados. De acuerdo. Este es un punto muy importante también en los créditos documentarios, porque lo que supone la confirmación para el exportador es una garantía adicional, que en según qué casos puede ser muy importante. Si retomamos un poquito lo que hemos dicho que era el crédito documentario, hemos dicho que una vez que los documentos son conformes y el banco emisor ha dicho que el banco emisor se ha comprometido al pago porque los documentos son conformes, lo que sabe el exportador es que o bien a la vista o bien a los 3 meses o 6 meses va a recibir el pago de un banco determinado. Lo que pasa que ese banco y el país en el que está ese banco tienen un riesgo determinado también. No es lo mismo un país con el que estemos habituados a tratar que otro país donde, por las razones que sean, se perciba un riesgo mayor. Por lo tanto, en este caso para el exportador puede ser importante también que su banco, el banco que le está gestionando y revisando los documentos, le añada su confirmación. ¿Qué consigue con esto? Consigue una cosa muy importante, que una vez que presenta los documentos en su banco, el banco que le revisa los documentos, y su banco le ha dicho que los documentos son conformes, automáticamente se olvida de lo que pueda ocurrir con los documentos más allá de nuestras fronteras, de lo que pueda ocurrir con los documentos en el banco emisor y en el país del banco emisor, porque goza ya de la confirmación de su banco y del compromiso de su banco. Si el crédito documentario era a la vista y el crédito confirmado, su banco directamente le paga el crédito documentario. Si el crédito documentario es a plazo diferido, su banco se compromete a pagarle a los 30, 60, 90 días o cualquiera que fuera el plazo del crédito documentario. Y ya en este segundo caso, en los casos en los que existe pago diferido, es donde entramos en la posibilidad de financiación del crédito documentario. Una vez que existe ya el compromiso de pago, bien del banco que ha confirmado el crédito documentario
o bien del banco que ha emitido el crédito documentario si no ha sido confirmado dicho crédito. En este caso, al exportador le puede interesar anticiparse de ese pago futuro. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, dependiendo de si el crédito documentario se ha confirmado o no, se puede hacer un tipo u otro de financiación. En el caso de que el crédito no haya sido confirmado por su banco, es decir, lo que tenemos es un compromiso de pago a 3 meses de un banco emisor en un país determinado, en este caso lo que su banco puede hacer es estudiar la posibilidad de hacerle un forfaiting. Un forfaiting es una compra sin recurso de la operación, un anticipo sin recurso de la operación y abono en firme en su cuenta, desentendiéndose por completo del riesgo banco extranjero y país extranjero. Si por el contrario su banco ya había añadido la confirmación y se había comprometido al pago, dado que esta garantía bancaria ya la tiene porque su banco se lo ha confirmado, a lo que tiene acceso también es a un forfaiting más o menos rápido o a un anticipo del mismo. Una de las características que más marca la diferencia entre un medio de pago u otro es la distancia entre países, que realmente podías pensar que, bueno, pues, ¿qué más da que un país esté más o menos lejos? Pero en el fondo, al final, la distancia también marca diferencias en las prácticas bancarias y en las prácticas comerciales e incluso aspectos jurídicos. Por ejemplo, nuestros países vecinos, aunque son países cada uno con una legislación propia, en el fondo tenemos una cultura bancaria y una cultura comercial relativamente próxima. Y esto al final se refleja en una mayor confianza entre las partes. Sí que es cierto que la confianza o desconfianza siempre puede reinar, pero de alguna forma estas similitudes lo que hacen es generar cierto grado de confianza. Sin embargo, y en la medida que nos alejamos de estos países vecinos, al final nos encontramos con países con culturas y prácticas comerciales muy diferentes. Y precisamente por eso, e independientemente que luego pueda haber otras razones para utilizar un medio de pago u otro, esto lo que marca al final es utilizar un medio de pago que te aporta más confianza. Simplemente porque es que no sabes las formas de actuar, de trabajar y de atender una relación comercial en un país determinado. Y está demostrado que en países con los que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar, el instrumento de pago que más se utiliza es el crédito documentario. En tu condición de exportador y o importador, ¿cómo determinas el medio de pago más conveniente? Formas de pago internacionales. Las formas de pago internacionales son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercancía o servicio. Este momento de pago está en relación con el embarque y o entrega de la mercancía o servicio. Principales formas de pago internacionales. El pago por adelantado. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues éste solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues se requiere de una extrema confianza entre el importador y el exportador. Pago a la vista, también llamado pago al contado o contra documentos. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercancía y o servicio. Pago a plazo. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente está en función a la fecha de embarque, fecha de la factura comercial o fecha de presentación de documentos. Y por último, la cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. El importador
compra ahora y paga después. Es la forma de pago más riesgosa para el exportador. Es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no es recomendable en el comercio internacional por el riesgo que representa para el exportador. Solo es recomendable su aceptación si el exportador tiene confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país importador. Los medios de pago. Considerando el riesgo político, el riesgo país y el riesgo comercial al que se enfrentan compradores y vendedores, los usos y costumbres internacionales han establecido medios de pago con la intervención de la banca comercial, mitigando así los riesgos y perfeccionando la forma de pago acordada. Los principales medios de pago son la carta de crédito, la cobranza extranjera y el pago al contado. Carta de crédito. La carta de crédito es también llamada acreditivo o crédito documentario. Es el acuerdo por medio del cual el banco emisor, actuando por instrucciones de su cliente, el importador, se obliga a hacer un pago o a autorizar a un banco corresponsal a pagar a un beneficiario, el exportador, contra la presentación de documentos debidamente estipulados. La carta de crédito es una de las formas de pago más usada por ser la más segura, pues la obligación de pago es de un banco comercial y no de una persona natural o jurídica. La única condición que conlleva para el pago por parte del banco es que se cumplan con los términos y condiciones establecidas en el crédito documentario, que consiste en la presentación de los documentos estipulados en la carta de crédito. En consecuencia, esta forma de pago permite asegurar al exportador que el envío de su mercancía le será pagada, tan pronto cumpla con todas las condiciones y términos previamente establecidos en la misma carta de crédito. ¿Quiénes participan en una carta de crédito? Primero, el ordenante, que es el importador, es el comprador extranjero, es quien solicita la apertura o emisión de un crédito documentario, entregando las instrucciones de los términos y condiciones según lo pactado en el respectivo contrato de compra-venta internacional de mercancías. Luego está el beneficiario, que es el exportador o vendedor nacional. Es a quien el ordenante indica como beneficiario del pago que realizará el banco corresponsal. Banco emisor. Es el banco del importador. Es el banco que emite la carta de crédito por instrucciones del ordenante a favor del beneficiario, indicando la carta de crédito con intervención del banco corresponsal. Banco corresponsal. Es el banco del exportador, también llamado banco avisador y o confirmador. Es el banco que avisa al exportador de la apertura de una carta de crédito a su favor y, eventualmente, es también confirmador, es decir, paga al exportador previa presentación de los documentos exigidos. Existen diversos tipos o clases de cartas de crédito, siendo la recomendable la carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista. Cobranza extranjera. Es el proceso por el cual los bancos comerciales reciben los documentos financieros, como el cheque, una letra de cambio o un pagaré, y o documentos comerciales, como facturas, documentos de embarque u otros, con el objeto de obtener la aceptación y el pago de los mismos. Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro dadas por el exportador, que es el ordenante, al momento de presentar los documentos de embarque para ser entregados al importador o girador, siempre y cuando este último cumpla con las condiciones preestablecidas. En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son sustancialmente inferiores a la carta de crédito. ¿Quiénes participan en una cobranza extranjera? Primero, el ordenante, que es el exportador, es quien entrega al banco comercial de su país los documentos y las instrucciones para su manejo. Banco remitente. Es el banco comercial ubicado en el país del exportador. Es el que recibe los documentos e instrumentos de cobro. Banco presentador o cobrador.
es el que actúa por instrucciones del banco remitente. Está ubicado en el país del comprador y se encarga de la entrega física de los documentos enviados por el exportador. Y por último, el girado. Es el importador, que en su calidad de receptor de los documentos debe aceptar los mismos con el respectivo compromiso de pago. ¿Cuál es el procedimiento de la cobranza extranjera? Se firma el contrato de compra-venta internacional donde se acuerdan las condiciones de la operación y la cobranza. El exportador u ordenante efectúa el embarque de la mercancía. Reunidos los documentos de embarque, el exportador los entrega a su banco remitente, con la orden de cobro que contiene las instrucciones sobre el manejo de dichos documentos. El banco remitente verifica que los documentos estén en orden y los envía a uno de sus corresponsales en el país del importador, transcribiendo las instrucciones sobre el manejo de la cobranza. El banco presentador avisa la cobranza al importador, indicando las condiciones. El importador o girado acepta los términos de la cobranza, acepta una letra de cambio, por ejemplo. El importador procede a la aceptación o al pago del valor de los documentos y el banco se los entrega. El banco presentador remesa al banco remitente el pago efectuado por el importador. El banco cobrador pone a disposición del exportador el valor recibido. Pago al contado. Esta modalidad requiere que las partes tengan confianza absoluta. Si el pago se hace por adelantado, es decir, antes del embarque de la mercancía, es el importador el que confía en la buena fe del exportador, ya que no tendrá ningún antecedente para obligar a que se le despache la exportación. Si por el contrario, el exportador despacha la mercancía bajo el compromiso de que se le hará posteriormente el pago, es el exportador el que está corriendo el riesgo de no recibir el pago correspondiente. El proceso de pago se efectúa a través de un giro bancario, transferencia de fondos, abonos en cuenta corriente del exportador u otras modalidades como los cheques. Si el exportador e importador no se conocen, esta forma implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de compra-venta de mercancías altamente perecibles, como animales vivos o cuando el importador no acepta la carta de crédito. ¿Cuál es el procedimiento? El exportador se contacta con el importador y elabora un contrato de compra-venta internacional de mercancías. Posteriormente, embarca la mercancía y envía los documentos al importador. El importador recibe la mercancía y remite el pago por dicha mercancía. El exportador, por último, recibe el pago. Estimado estudiante, para ampliar tu información, te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Formas y Medios de Pago Internacionales. Recomendaciones para quien se inicia en el comercio internacional. Para un exportador que se inicia, es recomendable que adopte la carta de crédito irrevocable confirmada y a la vista. El comercio exterior implica traslado de mercancías por distintas fronteras, por lo que la elección de la forma de pago es un factor importante y depende en gran medida de la experiencia de las partes y de la confianza entre ellas.